se apagan las luces y aquí estamos Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y nuestro lugarteniente, don Javier Rodríguez, a los mandos técnicos. Menudos nombres, ¿verdad? Tío Garrampa, Hombre del Unto, Tío Saín, el Sayiner. Hemos recibido, parece mentira, un montón de mails hablándonos de la verdad, del mito, de la historia, de qué hay de cierto y qué hay de leyenda urbana, como diría Katia Rocha, en torno a estos personajes que quizá el inconsciente colectivo los recuerda como harapientos, siempre con un saco. El mito del hombre del saco, que hoy descubriremos que es real, y el mito del sacamantecas, que también descubriremos que es real, se entremezclan, se juntan. Los chupasangres, los escondeniños, el carro del tío difunto. España entera, y vamos a hacer un auténtico análisis antropológico e investigativo, está llena de la presencia de la sombra de estos individuos. Y nos queremos preguntar, y hemos querido indagar para mostraros cuáles fueron los que realmente fundaron esta historia, cómo se llamaban, dónde vivían, qué es lo que hacían, cuáles fueron sus horrendos crímenes. Hacia las 8 de la mañana de un 11 de mayo de 1881, en el polvorín viejo de la ciudad de Vitoria, se ponía fin a un personaje de leyenda. El garrote vil giró varias veces esas tuercas oxidadas y se desmembró la cabeza de Juan Díaz de Garayo. Tenía 60 años. Entre 1870 y 1879 mató a 6 mujeres y las evisceró. De ahí nace, de ese personaje en concreto, la historia de los sacamantecas. Y es que el campo alavés se convirtió en lugar donde campaban las leyendas. Como no se le atrapaba, poco a poco iban adquiriéndose propiedades casi imposibles para un ser humano. ¿Quién era el sacamantecas? Se veían cuerpos de algunas jóvenes abiertas en canal, les habían quitado el unto, las grasas, se empezaba a especular con que alguien las estaba vendiendo a boticarios de pocos escrúpulos, a enfermos de tisis y tuberculosis. Se creía ya en aquella época, hablamos de 1870, se creía que esas grasas, si eran de personas jóvenes, y estamos hablando de nuestro país, de España y de no hace mucho tiempo, curaban algunas enfermedades muy dolorosas. Y también se establecía un conflicto. Eran al parecer la gente acaudalada la que pagaba a esos siniestros personajes para encomendarles ese sucio trabajo: matar, sacar el unto y así poder curar. La historia de la afición desmedida, grotesca y un tanto macabra hacia el sebo de los niños no es nueva. Esto sí que no es nuevo. Si nos remontamos ni más ni menos que a obras inmortales de la literatura, como es la Celestina, veremos que en algunos pasajes Parmeno habla del mantillo del niño. El mantillo del niño, que aparece en varios recetarios brujeriles, era precisamente eso, la parte epitelial, la tela, el tejido que cubría algunas zonas del estómago. Esas mantecas, vamos a llamarlo así, se metían en sacos, y estos personajes, según cuenta la leyenda, los llevaban y transportaban en carromatos o a pie entre las montañas. ¿Os acordáis de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo? Le dedicamos un programa hace no mucho tiempo con los presidentes del Archivo Histórico de Galicia, con los documentos en la mano. Un hombre procesado como hombre lobo en 1858. Qué curioso, nos olvidamos de un dato. Manuel Blanco Romasanta, que decía sufrir licantropía, fue atrapado con un extraño botín: un saco lleno de saín, lleno de grasa de alguien que nunca fue identificado. Díaz de Garayo, Alavés, pueblo de Eguílaz, fue matando a sus víctimas, y los especialistas policiales hablan del primer asesino en serie español. Parece ser, 2 de ellas quedaron heridas, pudieron escapar, que era un hombre de rasgos brutales. Aquí en la mesa del estudio 1, aquí mismo, tengo una de sus imágenes.
La ficha policial que le hicieron, un hombre de nariz aguileña, de frente despejada. Decían en la época, estaban de moda las tesis de César el Lombroso, uno de los padres de lo que hoy tan en boga está, la investigación forense. Decía que él creía, hombre, esto ha quedado ya muy atrás, pero que él creía que estos hombres de nariz aguileña, daltónicos y zurdos, eran el ejemplo de asesino en serie. Y se mantuvo en los juzgados de Vitoria. Este caso dio la vuelta al mundo. Juan Díaz de Garayo decían que aparecía como un fantasma, de la nada, con grandes manos, dispuesto a estrangular, a beber la sangre y a arrancar las mantecas. Este hombre, como decimos, fue agarrotado, así se puso fin a su vida. Pero otros muchos, desgraciadamente, siguieron el ejemplo. Hemos hablado con nuestro asesor policial particular, ni más ni menos, y es un lujo, el fundador de la Policía Científica Española, don Salvador Ortega Mayén. Él, en su libro Psicópatas y Criminales, empezaba con esta historia, ¿cómo no? Díaz de Garayo, el sacamantecas, el hombre que dio lugar a un mito, el hombre que hizo que en todo el norte de España, durante décadas, a los niños se les asustase con aquella frase de que viene el sacamantecas. Con el tiempo nos dimos cuenta de que ya la bruma de la realidad de los datos había desaparecido. Todos pensaban que era un cuento infantil, ni mucho menos. Salvador Ortega Mayén nos habla de Díaz de Garayo. Es una figura con mucho carisma, en un momento social muy importante, donde la España oculta naturalmente estaba a flor de piel. O sea, que es un hombre que se caracterizó naturalmente cuando se detuvo por sus muertes hacia mujeres, que llegó a aventrar, que las mató de una forma muy distinta como se mataban en aquella época, y creó alrededor de él pues una aureola de misterio, una aureola de algo satánico, algo diabólico, y naturalmente pues este hombre tuvo la suficiente fuerza para que se creara un mito alrededor de esa figura. Luego después, además, era una época donde comúnmente ya no era la primera vez que se habían descubierto asesinos que se dedicaban a matar niños y a matar mujeres para extraerles vísceras y para quitarles sus partes grasas, y con ellos hacían pues una especie de potingues para curar enfermedades, contra la vejez, contra los dolores, en fin, era la medicina del momento, la medicina oculta, pero naturalmente a base de crímenes con humanos, y el sacamantecas fue una figura muy importante en aquella época. Salvador lo dice muy bien, la medicina oculta de esa España oculta, negra, ancestral, que en el fondo es la nuestra, y que, como decía antes, no está tan lejos. Antes, a los sacamantecas, su final se acababa con ellos con el cadalso, con el garrote vil, con aquel capuchón negro y aquella especie de collarín de hierro. Hoy quizá la información sea la única forma de terminar con los modernos sacamantecas, luego hablaremos de ellos. Díaz de Garayo, el diablo humano. Él decía en el juicio que una noche, cuando estaba durmiendo, alguien le vino a ver, una visita distinta, una sombra negra. Díaz de Garayo dijo que a su propia alcoba, a un camastro dentro de una chabola mísera, vino ni más ni menos que el diablo. Y a partir de ese día, ese labrador, sin oficio fijo, titiritero de la nada, caminante ausente por aquellos caminos de Álava, se convirtió en una bestia humana, que solo pretendía atacar, no ser descubierto, y traficar por unas monedas con esa manteca. Al final, Ramón Apraiz, un prestigioso médico alavés, junto con 11 colegas, declaran que no había enajenación mental en él, que era perfectamente consciente de lo que hacía. El juicio, las portadas del Pensamiento alavés, el periódico de la región, alcanzaron fama mundial en aquella época. Al final, garrote vil. Sin embargo, como decimos, su sombra se iba a extender. Hubo varios antropólogos europeos de Bélgica y Suiza que llegaron hasta Vitoria para observar el cráneo de aquel hombre. Un cráneo desproporcionado, brutal, así como otros miembros, incluso los sexuales de este personaje. Un hombre desproporcionado, grotesco. Muchos pensaban, y lo publicaron, que ya había una especie de eslabón perdido. Por increíble que parezca, las paredes entre el mito y la realidad a veces son muy delgadas. Un buen amigo, un buen colega, Jesús Callejo, autor de muchos libros, La España extraña, El bestiario mágico, y uno muy especial para este tema, Los dueños de los sueños, ha querido participar en Milenio 3 y hablarnos de esas diferencias, dónde acaba lo real y empieza el mito. Él, que es un auténtico experto
en la antropología de los asustaniños. Le escuchamos. Cumplían varios papeles. Primero hay un papel histórico evidente, son figuras reales. Lo que pasa es que también hay un papel antropológico y un papel de conveniencia. Quiere decir que en aquellos lugares donde no había una presencia real de uno de estos sacamantecas, de estos hombres del unto, que en el fondo eran asesinos, verdaderos asesinos en serie, los psico-killers de ahora eran los sacamantecas de entonces, se buscaban esos ogros o sacamantecas de conveniencia para asustar a los niños, de ahí que formen parte indisoluble, ¿no?, dentro de ese acervo cultural antropológico español de los asustaniños, pero sin olvidar que los sacamantecas sí tienen un sustrato histórico, un sustrato pavoroso, con procesos inquisitoriales y procesos judiciales realmente tremendos, donde lo que había de trasfondo era auténticos asesinatos, infanticidios de niños para extraerle las grasas, las mantecas. En 1920 cada vez avanzamos más en el siglo, nos parece increíble. Y en Milenio 3, por cierto, siempre esa dirección, milenio3@cadenaser.com, para cualquier petición, como muchas que eran de este tema, y como veis estamos respondiendo, estamos abiertos a cualquier sugerencia vuestra. En Milenio 3, como decía, aprendemos a que a veces la ficción se convierte en pura realidad. En 1920, en las obras del ferrocarril entre Pamplona y Tafalla, se extiende el rumor de que las modernas maquinarias necesitaban una grasa más densa. Y como si fuera, decíamos antes, una leyenda urbana, entre esos pueblos navarros empieza a pensarse que esa grasa era de niños. Incluso los periódicos de la época hablan de los niños desaparecidos en la cercana alquería de Barasoain. Hubo disturbios públicos, hubo miedo y ataques y apaleamientos de mendigos considerados sacamantecas. La sombra de este hombre ajusticiado en Vitoria era demasiado larga, como decimos. Julio Caro Baroja, ni más ni menos, se interesó por estos hechos. Y hemos descubierto que venían de mucho más atrás. La revolución industrial trajo nuevos mitos. El sacamantecas ya no era un pobre diablo en un carro que vendía esa grasa, sino que las locomotoras, los maquinarios, los trenes que tanto impresionaban a la gente del campo, fueron tildados también de un poco de diabólicos. Y se empezó a hablar de niños secuestrados en arrabales, sobre todo en Cataluña, que eran utilizados para engrasar esas piezas. Por supuesto un mito, pero que escondía o intentaba justificar los reales crímenes ocurridos con niños en algunos lugares de Cataluña. Para eso hablamos con el mayor experto en la Cataluña mágica, Sebastián Darbó, que hizo un estudio fabuloso sobre el tema, y nos habló de dónde surge este mito. 1848, primer tren en España, Barcelona-Mataró, pura historia. Y en ese lugar, y con esas gentes, la sombra, como decimos, del sacamantecas. No solamente era rumor, sino que fue cierto. Esto motivó la rebelión de las madres de la Barceloneta, que es un barrio marítimo, que se rebelaron las madres contra el tren y atacaron a la locomotora con palos y piedras, cuando la locomotora era de hierro, ¿no? Entonces, el motivo de la rebelión es que los hijos desaparecieron. Desaparecieron porque los sacamantecas les quitaban el sigí, o sea, la grasa, en catalán en sigí, de aquí viene lo de sigineros, les quitaban la grasa para los cojinetes. Vamos a ver, las revoluciones de una rueda de carro, que era 20 por hora, evidentemente no necesitaba tener una grasa tan densa como la del ferrocarril, que iba a 60, ¿no? Entonces, no había entonces grasa sintética como ahora hay, y entre las vampiras de la época, una de ellas, Enriqueta Martí, que tú has hablado de ella algunas veces, pues se cargaban a los niños y les sacaban la grasa para esos aparatos industriales, que no solamente fue el tren fue el primero, pero luego fue también la industria textil. Y yo llegué a entrevistar para Televisión Española a una víctima, una señora ya muy mayor, de las que las atacaron, y las metieron en el saco y les iban a sacar la manteca. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER.
Un tema terrorífico hoy, pura antropología, pura criminología. Y cuando nuestro compañero y colega Javi Rodríguez nos pone esta música, quiere decir que está ya aquí Carmen Porter para contarnos que hay muchas cosas de madrugada de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Buenas noches, Iker. Pues sí, hay muchísimas cosas. Esta madrugada viajaremos de la mano de Manuel Delgado, que hace unas horas acaba de llegar de un país lleno de misterios y leyendas. Visitaremos los castillos de Glamis y de Edimburgo. Nuestro compañero nos contará qué hay de cierto sobre las historias de fantasmas que pasan de generación en generación, e incluso nos hablará de unas extrañas fotografías que ha conseguido. Además, Iker, nuestras secciones habituales, las ya famosas leyendas urbanas de Katia Rocha, que hoy nos habla de un niño crucificado, nada más y nada menos. La historia perdida de Nacho Ares, las conspiraciones de Santiago Camacho, el informativo y, como ves, Iker, una madrugada muy completita. Muy completa, Carmen, de 3 a 4 el domingo, la segunda cita que os propone la cadena SER. ¿Quién si no? Tengo en mis manos, como es normal en nosotros, un sinfín de documentos. Uno de ellos dice, y es un legajo antiguo, relato del horroroso crimen y descuartizamiento de una niña en Urdes de Plasencia. El criminal fue José de la Iglesia, que mató a Francisca, una muchacha de 12 años, con la idea de arrancar las mantecas y salvar de la tisis a su hermana. Después, a lo largo de la historia, muchos más casos. Por ejemplo, relato del doble asesinato y descuartizamiento de 2 niños de 7 y 9 años en Béjar, provincia de Salamanca, por parte de 2 tristemente célebres sacamantecas, Juan y Luisa Carricedo. El objetivo, extraer tejido epitelial para sanar la enfermedad de un rico ganadero. ¿Cómo es posible que esto ocurriese y no hace tanto tiempo? Salvador Ortega Mayén, lo repetimos, fundador de la Policía Científica Española, el que fuera tantos años jefe del grupo de homicidios de Barcelona y Sevilla, nos habla de que, husmeando entre los archivos, nos encontramos recetarios realmente insólitos, macabros, documentos que nos hablan de la normalidad en la compraventa, hasta los años 30, hasta antes de la guerra, de este tipo de productos humanos. Existieron realmente y además era muy normal el vender esos ungüentos. Digo normal siempre entre comillas, claro está, porque era una costumbre el adquirir naturalmente y de forma ilegal ungüentos y grasas y bebedizos especiales que se hacían a base pues de cocinar pues vísceras de niños desaparecidos asesinados por ellos. No sabemos por qué de esa trágica fascinación por el sebo humano por parte de algunos españoles, pero lo cierto es que incluso Cristóbal de Molina, párroco de Cuzco y escriba que participó en los archivos de Indias entre 1555 y 1585, hablaba de cómo en las cercanías de su población de Cuzco los indígenas de la zona tenían mucho miedo a compartir la vida con cualquier español, aunque fuese con una cruz y fuese de misionero. El temor, y lo escribe Molina en 1574, es que, de alguna forma, se había rumoreado de que los españoles iban siempre a por un objetivo, la grasa humana. Algo truculento, duro, nos lo habéis pedido y lo hacemos con todos los documentos. Sebastián Darbó, auténtico investigador de la Cataluña profunda, quizá el lugar de España donde más sucesos de este tipo ha habido. Un día, os lo prometo, no nos va a dar tiempo, es imposible, hablaremos de Enriqueta Martí, muerta en la prisión de Barcelona, en la cárcel de mujeres de la calle Amalia, después de matar a 9 niños, chuparles la sangre y vender parte de ese cargamento. Sebastián Darbó nos habla de una cosa dramática, terrible: el reciclaje humano que hasta bien entrado a los años 30 se provocaba en Barcelona. La persona era totalmente reciclada. O sea, cuando mataban a un niño, en la sangre, que era para una transfusión de sangre, porque tú sabes que no existía penicilina, entonces cualquier enfermedad de sanguínea, cualquier infección, lo curaban con sangrías. Entonces eso por una parte le sacaban la sangre, por otra le sacaban la manteca para los aparatos, para la revolución industrial, para las máquinas, por otra les quitaban el pelo para hacer incluso pelucas, porque en el siglo XIX se utilizaban pelucas, incluso para abrigos. Además, los huesos eran machacados y con el tuétano de los huesos hacían el pegamento, que todavía hoy las casas de pegamento utilizan el tuétano de los huesos de los animales, que es muy pegajoso. Y incluso les quitaban las muelas, la dentadura, que también lo utilizaban los dentistas. En fin, el reciclaje humano era bestial, Iker, era total.
El reciclaje humano era total, nos decía Sebastián Darboux. Y la verdad es que sí, si acudimos a juicios, a documentos, a legajos, nos damos cuenta de que efectivamente. A veces incluso hablábamos de ese condimento social. Con esta mujer, a la que hoy dedicaremos un programa entero, una figura criminal de primer orden. Yo personalmente pude investigar en su vida y fue fascinante. Enriqueta Martí Ripollés, la vampira de Barcelona. Hubo revueltas en las calles, lo informaba La Vanguardia, en la época, 1912, avalanchas hacia la gente que estaba dentro de la cárcel. Querían ajusticiar como fuese a esa mujer, porque las desapariciones y los ladrones de niños eran algo corriente. Era una auténtica banda que mató a un montón de infantes. En su habitación se encontraron tubos de sangre coagulada y recetarios increíbles, ancestrales. La brujería en su sentido más profundo, intentando sobrevivir en pleno siglo XX. En procesos como ese, el de Enriqueta Martí o de tantos otros sacamantecas españoles, aparecieron personajes ilustres, gente de posibles, listas de personas importantes en la sociedad que eran los primeros en adquirir aquellos tétricos productos. Uno de ellos, lo dice Sebastián Darboux, era Joan Amades, un importante folclorista catalán. Un nombre muy famoso era Joan Amades, el famoso folclorista catalán, que estuvo también procesado porque compraba esos huesos o esa pegatina o esos tuétanos, porque él lo utilizaba, según decían en la acusación, en el juicio, porque estuvo en el juicio, lo utilizaba para encuadernar sus libros, porque entonces la encuadernación se efectuaba manualmente, artesanalmente, y esa gente existió, y esta forma parte de nuestra memoria negra. La memoria negra, que todos tenemos ahí, y que aparece que informar sobre ella es la única forma a veces de defendernos de sus influjos. Decían algunos sabios que conocer a los demonios es la mejor forma de vencerlos. Pero no solo en Cataluña existen estos personajes sobre los que ya hemos empezado una investigación periodística en vivo. No, la capital, Madrid, desde donde estamos, desde donde hablamos, y además muy cerquita de aquí, en el antiguo Matadero de Madrid, también ocurrían cosas de este tipo. Ese nexo que nos une con la sangre como elemento vivificador. Hubo un reportaje sensacional de una revista no menos sensacional, Estampa, compuesta por decenas de reporteros que recorrían el mundo, y uno de ellos dio en la diana de un tema tabú, un tema oculto: los bebedores de sangre. Imaginemos la escena, por favor. Mujeres blancas, enlutadas, que con pucheros y con tinajas acudían a un ritual que se mantenía siempre en secreto, que hasta 1935 se practicó. Bebedores de sangre. Decían ellos que por prescripción médica, aunque lo dudamos. Escuchamos al que mejor investigó esa historia, el investigador zaragozano Ángel Briongos. Esperaban el turno, elegían al toro, y cuando se les clavaba, se les hundía el cuchillo en el pecho, eran toros especialmente, digamos, seleccionados para el tema de beber sangre, porque había otra parte, otra zona en la que se mataban y no pasaban por el tamiz de tener que coger la sangre para beber, ¿no? Entonces ellos se acercaban rápidamente, llenos de enormes latas, de pucheros, de cafeteras, de cualquier instrumento que pudieran coger la sangre. Y había gente que en ese momento se la bebía. Imagínate el líquido espeso, rojo, humeante en aquel momento, que parece que tiene que rasgar entrando en el organismo, ¿no? Y cálido, con la sensación de asco. Pues bueno, algunos apuraban el vaso al máximo, a tenor de que no podían tragar más, pero lo tenían que apurar. Y otros lo llevaban rápidamente, corriendo incluso a unas personas que en este caso pues no se atrevían a dar la cara, no se atrevían a salir a la calle a beber eso, ¿no? Tras el reportaje de la revista Estampa, tras el artículo firmado por dos de sus reporteros, los médicos de Madrid pusieron veto a aquella práctica que en el fondo era un coletazo de esa España ancestral que cree en lo sobrenatural, en el poder vampírico casi de la sangre. Dicen que hoy ya no hay sacamantecas. Jesús Callejo, que ha querido estar en los micrófonos de Milenio 3, y le agradecemos de verdad su disposición, ha tratado a veces el tema de los modernos sacamantecas. Las formas cambian. Parece que el misterio, la maldad, el móvil económico sigue siendo el mismo. Es un folclore en formación. Va variando con el tiempo. De hecho, ahora mismo también se podría hablar de sacamantecas, de hombres del saco, de hombres del unto, como de distintas maneras se les ha ido llamando según las zonas, según las épocas. Ahora fíjate que en determinadas zonas latinoamericanas se le llaman los sacaojos o son los traficantes de órganos. En el fondo es el mismo mito,
el mismo mito pavoroso, pero con distintos nombres y con las mismas circunstancias. Es aprovecharse de los niños, muchas veces niños indigentes, para extraerles alguno de los órganos. Antes era la grasa, ahora pueden ser los ojos, ahora puede ser un hígado o un bazo, pero en el fondo estamos hablando de esos asesinos que perpetran estos crímenes siempre con un interés económico. Recordáis seguro muchos ese especial que con Manolo Molés, con forenses, hacíamos sobre José Tomás Reina Rincón, uno de esos casos de los que ya la prensa general se ha olvidado y que parece que era la última víctima, por lo menos en España, de ese sobrecogedor tráfico de órganos que hay por el mundo. ¿Serían quizá los modernos sacamantecas? ¿Quién sabe? Parte de mito, parte de leyenda. Un día os hablaremos de otra figura, como decíamos, absolutamente arquetípica, el hombre del saco. El hombre del saco no es ningún mito para niños. Se llamaba Francisco Leona, vivía en Gádor, Almería, y se apoderó del cuerpo y el alma de un niño de 7 años, Bernardo González Parra, y lo fue paseando por el paraje lunar de Almería, a cuestas, con el macabro objetivo que un día contaremos. Esa es la historia del hombre del saco. 2,5 millones de bloques de piedra y una tecnología desconcertante. La Gran Pirámide de Giza es la última de las 7 maravillas del mundo que queda en pie. La más desafiante y extraña construcción alzada sobre nuestro planeta. Acerca de quién y cómo se construyó, los expertos siguen sin ponerse de acuerdo. Para muchos, la tecnología del trabajo de la piedra es algo imposible de ser imitado en nuestro tiempo. Para otros, fueron los faraones los que usurparon las pirámides reutilizándolas como tumbas, intentando las generaciones posteriores alzar otras que hoy son un simple montón de cascotes. El 17 de septiembre, un robot penetraba por uno de los pasadizos ascendentes en busca de una misteriosa puerta con 2 pomos de cobre, descubierta en 1993. Medio mundo asistió a la transmisión de las imágenes de cómo por vez primera el ojo de la técnica entraba en un lugar que ya muchos llamaban la cámara secreta. Milenio 3 fue el único medio español que estuvo allí para contarles todo lo que ocurrió. Buenas noches, amigos. Milenio 3, en este horario especial, todavía media hora por el fútbol de verano, pero media hora intensa y media hora realmente yo creo que constructiva. Nunca mejor dicho la palabra constructiva, porque hablamos de misteriosos constructores, los de las pirámides de Gizeh. Parece mentira el misterio que tienen estos monumentos, sean lo que sean, que repentinamente esta semana todos los periódicos del mundo han llevado de nuevo a las pirámides a sus portadas. Tengo sobre mi mesa periódicos árabes de otros países, periódicos por supuesto de España, que hablaban de la pirámide de Keops se niega a revelar su enigma. Así lo decía la edición de ayer del País. ¿Qué ha ocurrido en Egipto para que la información vuelva a dar la vuelta al mundo? Pues sencillamente que un robot llamado Pyramid Rover, con la increíble cobertura de National Geographic, se ha metido en las entrañas de esta construcción intentando llegar a uno de los grandes enigmas que han guardado a la pirámide de Keops, que era la llamada cámara secreta, puerta de Gantenbrink. Vamos a hablar hoy de todo ello. Y vamos a hablar en Milenio 3 porque hemos sido el único programa que teníamos allí un corresponsal viviendo todo eso minuto a minuto, segundo a segundo, y ya conectamos con él la semana pasada. Francisco Contreras ha llegado, pues bueno, prácticamente está con las maletas en el estudio 1 de la cadena SER en Madrid. Francisco, buenas noches, amigo. Recién llegado. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Una experiencia, imagino, magnífica estar allí viviendo lo que parecía iba a ser, o ha sido, ahora nos explicaron los expertos, un auténtico hallazgo. Imborrable, una experiencia fantástica, emocionante, increíble, indescriptible. Costaría mucho volver a verbalizar todas las emociones que se sentían en aquel momento, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Son de esas experiencias, de esas aventuras dedicadas al mundo del misterio que dejan huella, sin lugar a dudas. El Pyramid Rover era un robot, es un robot de pequeño tamaño, porque hay que visualizar un poco el conducto del que hablamos, un conducto ascendente que no se sabe muy bien qué sentido tiene, en mitad de esta construcción de la que íbamos a hablar, y que al final, en el año 93, Rudolf Gantenbrink, un prestigioso ingeniero, descubrió que se frenaba por una puerta, como ha contado Carlos Barroso en esta introducción. Una puerta que no sabemos a dónde va ni de dónde viene, y sobre todo qué contiene en su interior. En el año 93, toda aquella investigación, tampoco sabemos bien por qué,
se clausuró, no continuó, hubo un montón de enigmas revoloteando aquella historia. Y después de 10 años, tampoco sabemos por qué, una década después prácticamente, el gobierno egipcio y National Geographic abren esa puerta y se encuentran con un gran misterio. Un misterio del que vamos a hablar, y un gran misterio que es en sí la vida, la construcción, el ejemplo increíble de tecnología e ingeniería que está levantado en el desierto. Y para eso nos hemos juntado alrededor de esta mesa llena de cuadernos, papeles, anotaciones, billetes de avión. Los viajeros, los expertos, los que conocen Egipto a la perfección, nos van a contar por qué de ese misterio, qué se oculta o qué se cuece en las arenas del desierto. Y tenemos ya con nosotros también, a mi izquierda, a don Javier Sierra, compañero de este programa, que sigue muy de cerca todos los viajes, todas las historias en las que se embarca Milenio 3. Por vez primera, no era él el que estaba fuera de España transmitiendo con un micro de la SER. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy brevemente, porque luego vamos a hablar con muchos expertos. Tú desde luego conoces, has publicado tu último libro, va sobre eso, El secreto egipcio de Napoleón, ni más ni menos. Eres un amante auténtico del país de los faraones. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esta transmisión, que hay que decir que era, creo que para más de 100 países, para todo el mundo, una expectación tremenda? El robot por fin entraba en la cámara secreta. A ti, no sé, ¿qué titular podrías darnos de todo lo que ha pasado? Bueno, yo el titular que le pondría a esta historia es Expectación, el misterio continúa. Y pondría este titular después de analizar un poco su historia. Hay 3 fechas clave en este asunto a tener muy en cuenta y que la prensa en general ha obviado. La primera es en 1872. Hasta 1872 esos canales no existían. Fueron los hermanos Dixon los que, buscando una cámara secreta, ellos estaban convencidos de encontrar un tesoro dentro de la cámara de la reina, golpeando en la pared, dieron con 2 zonas huecas. 2, no una. Una en la pared sur, que es la que ha explorado National Geographic y que ha transmitido estas imágenes, y otra idéntica en la pared norte. Esa es la primera fecha. La segunda fecha importante de esta historia es en 1993, cuando Rudolf Gantenbrink consigue burlar a los ingenieros que construyeron la pirámide. Demostró 2 cosas. Primero, que aquellas cavidades que habían descubierto los hermanos Dixon en 1872 no eran un accidente en la pirámide, es decir, era una obra de ingeniería hecha ex profeso que se adentraba mucho dentro del monumento, 60 y tantos metros dentro del monumento, la que se exploró en el lado sur al completo, y la del lado norte no se pudo completar la exploración porque había una barra metálica utilizada también por otros exploradores de la pirámide que intentaron raspar allí y se quedaron con la barra dentro, y por lo tanto el robot no pudo salvar ese obstáculo y no se sabe dónde va a parar, ni si va a dar a otra cámara secreta o a otra puertezuela secreta, no lo sabemos sencillamente. Y la tercera fecha es esta, del 2002, cuando National Geographic, siguiendo los pasos del año 93, llega hasta la puerta de Gantenbrink, a la puerta del canal sur, del lado sur, de la pared sur de la Cámara de la Reina, la perfora y encuentra otra puerta. Ahora, tú te preguntabas antes por qué se produce todo esto. Yo creo que la respuesta, y creo que esto debería ser objeto de discusión en esta mesa esta noche, es ni más ni menos que un personaje, que es el doctor Zahi Hawass. Zahi Hawass pone en marcha todo el mecanismo con National Geographic para hacer esta exploración justo unos meses después de que sea nombrado el máximo responsable del Consejo Superior de Antigüedades en Egipto. Es decir, cuando él tiene el dominio, la potestad de decidir cuándo se puede hacer una excavación o una exploración y cuándo no, decide hacer esto. Y decide hacerlo, y yo creo que este es el punto, el turning point que dicen los ingleses, el punto clave, en el momento para, digamos, contraatacar a toda la gente que en estos últimos años había hecho especulaciones sobre esa portezuela. Es decir, es un ataque personal, yo creo, en muchos aspectos, y lo han demostrado las declaraciones de Hawass, contra Rudolf Gantenbrink, contra Robert Bauval, Graham Hancock y toda la gente que había especulado sobre qué había detrás de la puerta. Un tremendo follón, Javier, a nivel de los que, repito, sabéis de Egipto, yo simplemente he sido un viajero más a ese país maravilloso. La gente se preguntará por qué hay tantos misterios en torno a esas construcciones, por qué 4.500 o 5.000 o los que sean años después seguimos hablando de ellas y cómo son capaces con esa fuerza increíble de volver a la palestra de la actualidad. Manuel Delgado es nuestro tercer invitado en esta mesa. Vamos a tener más y os aseguro que habrá sorpresas, que ha viajado unas 50 veces a Egipto, ni más ni menos, y que conoce muy bien a este personaje que de alguna forma ha vuelto a la palestra, Gantenbrink, ese personaje, ese ingeniero que en el año 93 se encuentra con una puerta, hay que dejarlo muy claro, o lo que parece ser una puerta, que conduce hacia algún lado que quizás nos mostraría un lugar, una cámara, lo que sea, que podría cambiar la historia. Manuel Delgado, buenas noches. ¿Y quién es Gantenbrink? Hola, muy buenas noches. Como ha dicho Javier, Gantenbrink es el ingeniero que es contratado por el señor Stadelman
que en aquella época, en el año 93, dirigía el Instituto Arqueológico Alemán del Cairo y son los encargados de limpiar los 4 canales de ventilación, los 2 que había en la Cámara del Rey y los 2 de la Cámara de la Reina. Los millones de turistas que hemos ido a Egipto, lógicamente por la sudoración y sobre todo por la respiración, estábamos impregnando de sales toda la pirámide y la verdad es que todas las rocas estaban sufriendo muchísimo. Entonces, en el año 1992 se hizo la primera exploración de los canales de la Cámara del Rey, se consiguieron limpiar y en los 2 canales se pusieron una serie de ventiladores que empezaron a dotar a la pirámide de un aire más o menos renovado, ¿no? Actualmente los accesos a la pirámide se han restringido a 2 grupos de 150 personas, uno a las 9 de la mañana y otro a la 1:30, con lo cual también se preserva mucho la pirámide. En el año 93 es cuando Rudolf Gantenbrink vuelve con sus exploraciones a la Cámara de la Reina. Hasta entonces solamente los hermanos Dixon pues habían abierto los huecos y Petrie, que fue el gran mensurador de la Gran Pirámide, había logrado meter una serie de palos, ¿no?, que los iba uniendo y había llegado hasta una profundidad de los 9 metros. Hasta el año 93 no se sabía que esos canales llegaban más allá de los 9 metros, hasta que Rudolf Gantenbrink metió uno de estos robots y consiguió llegar a una distancia de 60 y tantos metros, que fue cuando descubrió por la puerta esa misteriosa puerta. Uno se encuentra, y todo el equipo nos encontramos, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, Elena Sánchez, nuestra técnico hoy, llevando los mandos firmemente de esta nave de misterio y comunicación. Nos encontramos muy a gusto entre gente que sabe tanto de ese país que nos fascina. Pero quédense con ese nombre, ¿verdad? Gantenbrink. Volvemos en un momento. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, a que la bien le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Ha quedado muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Contrapuntos, está bien. Vamos de la cámara arriba, está muy bien. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pues es que mi mujer tiene un supermercado y digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está correcta. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edaf. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Uno tuvo la suerte de compartir días y horas con Rudolf Gantenbrink en Turín, viendo la sábana de Turín y, bueno, fue una experiencia inolvidable tener, por ejemplo, como guía en uno de los museos egipcios más importantes a este ingeniero alemán cuyo nombre todos nos hemos aprendido de memoria porque ha vuelto a todas las palestras informativas. Él fue quien descubrió ese pasadizo y esa puerta, y a él le debemos el honor de conocer algo más de la arqueología. Me gustaría saber cómo se encuentra, cómo está y qué opina Rudolf Gantenbrink. Rudolf Gantenbrink, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora mismo? ¿Qué opinas? Va muy bien, todo va muy bien. Para mí estaba muy interesado porque lo allá diciendo en 93 que cuando esto es una puerta, cuando esto es un portícolis, que pueden ser 3, un después del otro. 3 puertas, una detrás de la otra, ¿no? Sí, Rudolf Gantenbrink fue el primero en informar que había 3 puertas. Lo han encontrado ya la segunda puerta. Hay una más, eso es seguro ahora. Rudolf, aquí en España nos hemos quedado todos muy impresionados, la gente no sabe realmente cuál es el misterio, e incluso ha habido un poquito de tristeza o decepción, porque la gente pensaba que ese robot iba a entrar, pues no sé, a una sala gigante con sarcófagos, con tesoros, y lo que vimos, lo que las imágenes, que no lo hemos dicho todavía, de National Geographic nos mostró, es una oscuridad, una especie de cámara. Rudolf, por lo que tú sabes, ¿qué puede ser eso? ¿Qué se ha encontrado ahora mismo? ¿Qué puede haber detrás de esa tercera puerta? Bueno, eso es muy claro que es una segunda puerta. Lo ha visto ya las imágenes. Es un poco complicado porque es un objetivo que es no muy lejos de la puerta. Entonces lo vemos ya unas golpes de tratamiento. Pero eso también lo ves en las imágenes míos muy cerca. Entonces estamos muy cerca, pero en
muy lejos lo vemos exactamente, es exactamente la misma puerta que lo ha encontrado en 93. Rudolf, tú y yo hemos especulado muchas veces sobre la posibilidad de lo que hubiera detrás de esas puertas. No lo ha especulado en este fase, pero ya después este descubrimiento, ahora lo puedo decir algo más, porque una cosa que es claro, que tenemos ahora 2 puertas. Entonces, cuando hay 2 puertas, tiene que ser 3 puertas. Y 3 puertas, portícolis, están siempre y solamente enfrente de una tumba. Hablabas de una posibilidad que hasta entonces no se había dicho y que todavía muy poca gente conoce. Si existe una tumba, ¿quién puede haber enterrado ahí detrás? Y la verdad es que lo que nos vas a comentar en este momento, que a nosotros ya nos has contado hace algunos años, es una primicia, sobre todo para España, no sé si para el resto del mundo, pero la verdad es que tu hipótesis cada vez va resultando más interesante. ¿Nos puedes decir, para todos los oyentes de Milenio 3, cuál es tu hipótesis de quién está enterrado detrás de esas 3 puertas, la primera de las cuales lleva tu nombre para la historia? Para mi opinión, está la madre de Keops, Hetepheres. La madre de Keops. Sí. Esto explicaría, porque hay que tener en cuenta que la Gran Pirámide es la única pirámide que hay en Egipto donde existen estos mal llamados canales de ventilación. Entonces, si la madre de Keops estaría enterrada al final del canal sur de la Cámara de la Reina, ¿quién debería estar al final del canal norte de la Cámara de la Reina? Para mi opinión es una pequeña estatua de Osiris. Con lo cual... Pero eso para explicar por eso yo escribo un libro en este momento. Es un poco complicado, pero tú lo conoces un poco, la historia de la tumba de Hetepheres, que lo han encontrado un sarcófago. Lo explicas un poco porque mi castellano es muy mal. No, pero se entiende muy bien, gracias. Sí. Tú lo explicas un poco que lo han encontrado el grupo de Reisner. Sí. La tumba que estaba sin el cuerpo. Efectivamente, lo que quieres decir es que en las pirámides, al lado de las pirámides satélites situadas en la cara oriental de la Gran Pirámide, se encuentra un pozo donde se encuentran Reisner, este arqueólogo, pues descubre los vasos canopes con los restos, con las vísceras de la madre de Keops, de Hetepheres. Se descubre también una especie de tesoro funerario donde existen joyas que aparecen allí, y eso prueba, por supuesto, que no ha habido violadores de tumba. Se encuentran algunos mobiliarios que están hoy en día expuestos en una sala del Museo del Cairo, como puede ser unas parihuelas para llevarla a ella en una especie de silla. Existe también, creo recordar, Javier, una especie como de tumbona. Existe también una serie de baúles, existe también una especie, bueno, algunas cosas, pero no se encuentra el cuerpo. Y eso es algo que siempre ha llamado la atención. O sea, una cosa importante, Manolo, para que la gente... Se encuentra intacta. No hay ningún cuerpo de nadie dentro de la Gran Pirámide. Cuando se descubre, no se ha descubierto nunca ningún cuerpo concreto dentro de la pirámide, porque la gente es que no sabe esto. Claro. No, estamos hablando fuera de la pirámide, donde están las pirámides satélites. Ahí se encuentra un pozo que tiene todo el ajuar funerario de esa madre de la madre de Keops, de Hetepheres, pero no se encuentra la momia. Entonces, lo que quiere explicar Rudolf Gantenbrink es que estaba detrás de esa puerta. Si esa tumba estaba inviolada... Tenemos que decir que la última teoría por qué no lo han encontrado el cuerpo es de Mark Lehner, es muy aceptado, es que la momia estaba parcado para un tiempo en este tumba. Lo que quiere decir Gantenbrink es que Keops fue la persona encargada de sacar a la madre de ahí para colocarla en la Gran Pirámide, ¿no, Rudolf? Exactamente, sí. Bueno, algo realmente espectacular, perdón un momento, Javier, pero hay que decir que estamos hablando con el verdadero descubridor, siempre hay que decirlo, de esa puerta que ahora ha dado la vuelta al mundo, que National Geographic ha abierto. Estamos hablando de Milenio 3 para toda España y para todo el mundo, con Rudolf Gantenbrink, que nos expone por vez primera aquí a todos los radioyentes esa teoría de lo que quizás dentro de 10, 15 años, no sé cuándo, se podrá descubrir o podremos saber. Javier Sierra, ¿querías comentar algo? Sí, yo le quisiera hacer una pregunta a Rudolf Gantenbrink. Buenas noches, Rudolf. Buenas noches. La pregunta es si tu teoría es correcta y se encuentra el cuerpo de Hetepheres, la momia de Hetepheres, en esa cámara secreta.
Entonces tenemos ya que deducir que efectivamente la Gran Pirámide es de Keops, ¿o no es así? No, es de Keops, porque lo conocemos, la cámara de Keops, conocemos el sarcófago de Keops, todo eso conocemos, pero es una tumba doble. Una tumba doble. Exactamente. ¿De la madre y del hijo? De la madre y del hijo. Realmente impresionante. Me permitís, Rudolf Gantenbrink, es un placer y me gustaría solamente, estoy seguro, porque nos lo han preguntado muchas personas a través del correo electrónico, una pregunta tiene todo el mundo en la cabeza, Rudolf, y ya para despedirnos. ¿Por qué demonios no seguiste las investigaciones en el año 93 y por qué se ha tardado 10 años en volver a abrir esa puerta? ¿Por qué no lo has hecho tú y por qué se han tardado 10 años? Bueno, eso lo tienes que preguntar el grupo, el Dr. Hawass, porque yo lo creo que esto estaba muy tonto porque tengo mucha experiencia y ahora lo vemos que yo soy la única persona que ha hecho una prognosis que estaba correcto, porque lo diciendo ya en 93 que cuando esto es un portícolis es muy probable que hay 3. Bueno, este prognosis estaba bien, ¿no? Lo hemos encontrado una otra puerta. Rudolf, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos has dejado un poco helado. Estoy seguro que cientos de miles de personas en España van a empezar ahora a preguntarse muchas más cosas, porque tú ya anunciaste que había 3 puertas. Parece ser que la ciencia te da toda la razón y esperemos, quizá no sabemos cuándo, que ese gran secreto, podríamos llamar el secreto de Gantenbrink, el secreto de la pirámide, se descubra dentro de poco. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tus descubrimientos. Gracias, Rudolf. Gracias. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito, que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. Es que Bacardi 5, hombre, que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. Ve que trefe. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos, el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Más misterios que nunca y más arqueología prohibida que nunca. Rudolf Gantenbrink descubrió en el año 93 ese pasadizo y bueno, no sabemos por qué, pero hasta una década después no se ha vuelto a abrir. Y cuando se ha abierto parece ser que se le tiene que dar la razón. Francisco Contreras estuvo allí viendo esa apertura. Hicimos un programa especial a las 4 de la madrugada viviendo en vivo con Roberto Sánchez todo lo que pasaba desde ese lugar del Cairo. Tú personalmente te quedas con una sensación. Tenemos incluso, Francisco, un documento, y quizás nuestra técnica Elena Sánchez puede poner ese documento. Este es el momento, y ahora nos va a explicar Francisco, en que el robot entra dentro, rompe ese bloque y entra dentro de la, vamos a llamar, cámara secreta o subcámara, o como ahora nos expliquen, y lo que ocurría en el Hotel Mena House con periodistas de todo el mundo, entre ellos, por supuesto, Francisco Contreras. Esta era la sensación del momento. Francisco, ahora es el momento en que toda la gente... Este fue el gran momento de la noche, el que todo el mundo esperaba. Se está haciendo público el momento en que ese Pirámide Rover entra dentro. Había alrededor de unos 45 medios de comunicación acreditados. La cadena SER, Milenio 3, era el único español, junto con Más Allá, a nivel de prensa escrita. Y la verdad porque es que tú ibas para Más Allá y para la cadena SER. Efectivamente, hay que decirlo, hay que ser justos. Y fue un momento colosal, indiscutible y pocas veces he visto algo así, ¿no? La expectación era de tal magnitud, es decir, la gente esperaba algo tan grandioso al otro lado de la puerta de Gantenbrink que nadie esperaba llevarse un chasco así. Absolutamente ¿Por qué nadie. chasco? ¿Qué es lo que se ve, Francisco? Es decir, haznos un poco la fotografía. Ese robot sube los 65 metros, creo que son, y rompe el taladro y el entra. canal, efectivamente, como lo decía antes Javier y Manolo, mide 65 metros. El Pyramid Rover
ascendió poco a poco, y además se vieron pequeñas pantallas de cómo iba ascendiendo esos 65 metros. El tamaño del canal de ventilación es de 15 por 20 centímetros. Iba poquito a poquito subiendo mientras hacían otras conexiones simultáneas con el cementerio de los trabajadores, donde iban a abrir un sarcófago con 4.500 años de antigüedad, y hacían pequeñas introducciones a modo de Indiana Jones, presentando a Zai Hawass, del cual luego hablaremos, a modo de Indiana Jones, que además daba vergüenza a veces ver cómo Hawass se movía pegando saltos entre las tumbas. Hawass hay que decir que es el jefazo allí en las pirámides, más o menos, para que la gente lo entienda. Pyramis Robert ascendía poco a poco, y justo en el momento en el que se topó con la losa de Gattenbrick ya descubrimos algo que nos dejó anonadados, y es que habían taladrado esa losa. ¿Cuándo lo habían hecho? Yo especulo... Un poco bestialidad arqueológica, ¿no? Meter un trépano ahí, pues no había otra forma. Sí, porque las ¿no? noticias que teníamos todos, incluidos los medios de comunicación allí, es que había una fibra óptica con una cámara de vídeo que se iba a introducir por la grieta que hay en la parte derecha, en la parte inferior derecha. Nadie se esperaba en absoluto que fueran capaces de taladrar esa losa, entre otra serie de cosas, porque eso ya pone incógnitas sobre la mesa. Para taladrar una losa ya han tenido que medir qué puede medir esa losa. Es decir, esto empieza a generar ya especulaciones. Por ejemplo... ¿Y qué se ve, Francisco? ¿Qué es lo que veis allí en el Mena House? El agujero que ya habían taladrado, y la cámara que portaba el Pyramid Rover era una especie de bastón, un periscopio, un catalejo de unos 50-60 centímetros de largo. Se introduce, la imagen es increíble porque ves cómo va atravesando esa losa de color blanquecino. Hay un momento pleno de oscuridad. ¿Qué es la cámara, eso, lo que haya? Ahí se hizo completamente el silencio. Yo creo que todos en esa sala, en la sala Califa, teníamos el corazón en un puño, y de repente aparece un fogonazo de luz, primero muy tenue, pero luego un gran fogonazo de luz que nos muestra otra puerta. Ese momento el que hemos escuchado es cuando los más de 40-45 medios de comunicación pegábamos una gran exclamación diciendo: ¡oh, qué es esto! Porque yo creo que todos, en definitiva, esperábamos algo más. Fran Contreras, a mí me gustaría hacerte una pregunta que creo que es importante para luego desarrollar un poco el diálogo. La cámara se introduce, se ve esa segunda losa blanca, que es como originalmente debía ser toda la Gran Pirámide, que ahora está un poco más erosionada, digamos, por el correr de los años y las circunstancias meteorológicas. Pero hay unas declaraciones del doctor Hawass, inmediatamente posteriores, que las reproducen todos los medios de comunicación y las agencias de prensa del mundo, donde él dice textualmente que sobre esa losa hay huellas dactilares, y que esas huellas dactilares demuestran que los egipcios construyeron las pirámides, que no fue ningún ser sobrenatural ni nada por el estilo. Mi pregunta es, y tiene toda la mala intención del mundo porque tengo algunos datos añadidos a esto que me gustaría comentaros después, ¿tú viste esas huellas dactilares? ¿Las vio algún medio de comunicación? ¿En algún momento las imágenes que se han divulgado reflejaban que efectivamente allí pudiera haber alguna huella dactilar de alguna clase? En absoluto. Te digo además, cuando Zai Hawass estaba dando esa rueda de prensa, nosotros estábamos en directo aquí en la cadena SER, en Si Amanece Nos Vamos. Yo intenté traducir partes de esa rueda de prensa. ¿Escuchaste estas declaraciones? Se escuchaban esas, y te puedo asegurar que he visto 2 o 3 veces más en diferentes canales de televisión, entre ellos La Egipcia, las imágenes, y en ningún momento se ve ninguna huella dactilar. Es más, si quieres te hago una breve descripción de lo que parece ahí. Una piedra de yeso rasgada, en todo caso, pero ninguna huella dactilar. Ninguna huella dactilar. De momento, informaciones contradictorias. Continuamos en este debate a fondo sobre el misterio último de las pirámides. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Continuamos aquí, Milenio 3, en este programa especial, abordando todo lo que ha ocurrido en Egipto y de lo que se han hecho eco todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y hablábamos incluso con el ingeniero Rudolf Gantenbrink, descubridor de esas misteriosas puertas que conducen, vaya ustedes a saber a dónde. Manuel Delgado, ¿tenías alguna intención de decir algo sobre lo que nos ha comentado Gantenbrink? ¿Tú cómo se te queda el cuerpo? ¿Tú sabías? ¿Tenías mucho contacto con él? Claro, para los que somos un poco profanos, ¿no? Lo que nos ha dicho es una tremenda herejía, puede tener algo de certeza científica, ¿lo admite eso la ciencia? Que haya una... Hombre, Rudolf Gantenbrink no es amante de los misterios, o sea que él y yo tenemos nuestros puntos de vista diferentes. Yo opino que la pirámide no tiene la antigüedad que se le atribuye a la arqueología, sino que es muy anterior. Incluso, bueno, discutimos, pero él ha visto que él afirma incluso que la pirámide la hizo Keops, en fin. O sea, tú que dices no viajero, explorador, avezado, una de las personas, imagino que de España, que más ha viajado a Egipto, que no la construyó Keops. No, es una hipótesis de trabajo. Es una hipótesis, Todavía que estaba antes. Todavía existe un gran problema entre asimilar
lo que sabemos que son las herramientas de los egipcios de la Cuarta Dinastía con las obras que existen allí en la pirámide. Existen unos taladros, unas perforaciones que es imposible incluso para la tecnología actual. Existen unos cortes de piedra hechos con sierra que es imposible que lo construyeran con cobre. Es decir, el mover 3 millones de bloques de piedra en el periodo de vida de Keops. Es decir, existen muchísimas preguntas todavía sin respuestas en la pirámide, ¿no? Y el atribuir la pirámide a Keops me parece que en este momento es simplemente una hipótesis más de las muchas que hay, ¿no? Deberemos seguir investigando. Incluso el que exista una cámara detrás de estos canales de ventilación podría indicar lo que indican muchísimas personas, que existen otros lugares por donde se pueden acceder a estas cámaras. Es decir, por un canal de 22 centímetros por 22 centímetros es imposible que quepa nadie. Lo que pasa es que a la cámara de arriba sí se puede acceder. Hay que tener en cuenta que por estos canales habría que recorrer 65 metros para llegar a esa cámara, pero desde la parte de fuera tan solo hay que recorrer 15 metros. Y entonces, bueno, aquella gente sabemos que sabían perforar perfectamente y sabían que se podía llegar a otros lugares. Es decir, el que existan cámaras dentro de la Gran Pirámide no implican que aquellas personas que las construyeron fueron los constructores de la Gran Pirámide. Claro, pero lo que ocurre, Manuel, y quizá lo que la gente, los miles de personas que nos siguen ahora y que no se ven de esto, están diciendo, bueno, pero en las pirámides no había sarcófagos, tumbas, no se enterraban los reyes. Bueno, hay teorías para todos los gustos y bastante inquietantes, teoría, ¿no? El sarcófago, por ejemplo, de la Cámara del Rey está sin acabar, por ejemplo, ¿no? Además, no existe un solo jeroglífico dentro de la Gran Pirámide. Existen problemas, por ejemplo, cuando valoras, porque no solamente la Gran Pirámide, son las 3 pirámides que hay en Giza, ¿no? Cuando la pirámide de Kefren, en su interior no existe el más mínimo jeroglífico. En cambio, sabemos que la tumba de Merizag, la esposa de Kefren, está absolutamente repleta de jeroglíficos. Claro, extraña, Estamos ¿no? viendo que existen dos concepciones absolutamente extraña distintas. Que si fueran tumbas, tal y como nos han enseñado los libros de texto, pues no dejaran prácticamente ninguna seña con lo vanidosos que debían ser esos faraones, ¿no? Yo creo que bueno, la conversación, no sé si os apetece que la dirijamos por este lado, ¿no? Pero bueno, en primer lugar... Os pediría un momento, por favor, Manuel, porque para acabar un poco la polémica de lo que ha pasado estos días, y haremos más de un programa sobre la pirámide, y ojalá hagamos uno desde allí. Pero para acabar, y volvéis a opinar libremente, porque esto ya nos penetramos, nunca mejor dicho, en lo que es el misterio de la propia pirámide en sí, ¿no? Pero para acabar, como decía, con la polémica de ese robot, ese túnel que pasa, me gustaría contar con la opinión también de un buen amigo, Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de arqueología, que nos decía lo siguiente. Sin embargo, aunque si bien es cierto que como pudimos ver todos en directo, no había ni ninguna escultura, ni ningún texto, ni ningún papiro, ni ningún tesoro relacionado con la pirámide, no es menos cierto que desde el punto de vista arqueológico el hallazgo de otra puerta sí que nos acerca más a una realidad egiptológica mucho más cercana a lo que es la arquitectura propia de este tipo de cámaras secretas, entre comillas, que había en los monumentos en Egipto. Es decir, es muy posible que si nosotros perforamos esta segunda puerta incluso haya una tercera, y detrás de esta tercera una cámara en donde seguramente una especie de cenotafio o una habitación ritual podemos encontrar, ahí podemos especular, pues abriendo posibilidades a que sea una tumba cenotafio de Keops o de alguna otra persona relacionada con la Gran Pirámide. El misterio de una pirámide inmensa, su base creo que es como 8 veces un campo de fútbol. Imaginemos el Santiago Bernabéu, que se construye hacia las alturas y que además aparentemente los que vinieron después pues no sabían realmente volver a hacerlas, porque los que vinieron después, los faraones que vinieron después, no alzaron cosas más maravillosas. Oíamos a Nacho Ares, director de la revista de arqueología, y todos repiten, y yo me pongo siempre desde el punto de vista del periodista, que le interesa lo que vosotros expertos sabéis, ¿por qué hablan siempre, Javier, de 3 puertas? Nacho decía, se ha descubierto otra, entonces hay 3. ¿El 3 tiene algún significado concreto? Bueno, hay una cosa que es muy interesante, y es que si realmente son 3 puertas las que hay en ese canal sur de la Cámara de la Reina, en realidad se está repitiendo un patrón que está dentro ya de la Gran Pirámide. Es decir, antes de acceder a la Cámara del Rey, lo que existían eran 3 portezuelas de granito que caían a peso, guiadas por 3 raíles. Hoy en día las portezuelas han desaparecido, los raíles se ven y se conoce la existencia de ese mecanismo. Pero esto, a mí me gustaría enfatizar una cosa que no se ha dicho. Toda esta información que nosotros estamos discutiendo aquí en este momento, incluyendo lo de las 3 puertas, la hipótesis de una cámara, la tumba que nos ha adelantado Rudolf Gantenbrink, que podía estar ahí como hipótesis de trabajo, todo esto no es sino la punta del iceberg y pequeña de toda la información que está cosechando National Geographic. Lo que se emitió por televisión a principios de esta semana, en realidad es simplemente el exponente visible de una campaña de investigación que lleva muchos días, incluso semanas y meses realizándose. Y es más, el pasado jueves estuvo en Madrid Mark Lehner, que es el
digamos, uno de los jefes ideológicos de todo este asunto, junto con el Dr. Hawass, arqueólogo norteamericano que lleva muchos años... La persona fuerte de National Geographic en este asunto. Efectivamente, desde el año 79 está trabajando en la meseta de Giza en múltiples facetas, incluyendo la Esfinge y las pirámides. Y Mark Lehner, yo le pregunté mucho sobre esta información que se ha escamoteado hasta ahora a los medios de comunicación y que National Geographic irá dosificando a su conveniencia, y le pregunté sobre este asunto, y él me dijo que el canal norte, el que está enfrente de la Cámara de la Reina, también había sido explorado. ¿También? Sí, no se ha llegado hasta el final porque tampoco se ha podido vencer ese obstáculo, pero aportaba un dato muy interesante. Parece que el canal norte se mueve en zigzag. Hay al menos 3 recodos antes de enfilar el ascenso, y esto es algo que se ha filmado en este momento. Es que tiene que evitar la Gran Galería. Sí, sí. Además te puedo dar yo pruebas fehacientes de lo que está diciendo Javier. Que antes estaban haciendo exploraciones que no se han contado. Yo llegué al Cairo el sábado, el mismo domingo me pude colar, después de varios pericuetos, varias tramitaciones en la Cámara de la Reina, para ver cómo los propios ingenieros y técnicos de National Geographic preparaban ese programa y preparaban el Pyramid Rover que estaban llevando a cabo. Y fue espectacular ver filmaciones en las que se veía ya al Pyramid Rover ascender por esos 65 metros. Tú ten en cuenta que en agosto a las agencias... Además que es televisión, que había que tenerlo muy bien preparado, incluso técnicamente. Hay un montón de datos que se Pero esto nos lleva a un territorio que no está valorado en la prensa, pero que quizá el bueno de Fran hay un montón de datos que siembran dudas. Por ejemplo, en agosto a las agencias, a los medios de comunicación, se les dejó tocar y jugar con el Pyramid Rover. Eso me lo dijeron todos los compañeros que tenía en la sala Califa. A todos se les enseñó cómo ascendía el Pyramid Rover por esos 65 metros, con lo cual nadie deja tocar algo si no lo ha probado antes. Un día antes yo vi las filmaciones de las primeras pruebas. Es más, hablábamos del taladro. Vi la maqueta que habían utilizado y que iban a utilizar en pocas horas, si no esa misma noche del domingo, al día siguiente por la mañana, para hacer la prueba del taladro. El Pyramid Rover, ese pequeño robot... ¿Y cómo se ha quedado la gente llevaba un sensor allí? De conductividad para medir si los pomos de bronce tenían continuación al otro lado. Pero una llevaba cosa, un GPS Francisco, para medir si había más, el grosor de las paredes del canal de ventilación, para saber si había más cámaras al otro lado. Llevaba un medidor de fuerza... Y una pregunta, ¿cómo se queda, Francisco, cómo se queda la gente, cómo se quedan los periodistas que estáis allí en ese momento, que es lo que hemos vivido en la grabación, cuando solo ven una cosa negra, una especie de cámara, que yo tampoco sé muy bien qué tamaño tiene esa cámara? No, es el mismo conducto que vas a otra puerta. Bloqueado por 3 puertas distintas. O sea, no hay algo intermedio. No hay cámara. Es el mismo conducto, que hay tres hay un espacio de unos 50-60 centímetros que es exactamente igual a escala que el conducto que conduce a la Cámara del Rey. Es decir, que es un pasillo interrumpido por 3 puertas. Javier, por 2, decía Manuel Delgado, una de sus teorías, que para él Keops, y esto es tremendo, imagino, a nivel científico, como hipótesis de trabajo, por supuesto, una herejía, puede que no sea el constructor, sino que eso estaba de antes y digamos que la reutilizó o alguna cosa así, ¿no? Fue un usurpador, sí. Javier, ¿tú qué opinas? Bueno, eso es perfectamente plausible por lo que sabemos del antiguo Egipto, es decir, los antiguos egipcios eran expertos en reutilizar, en esa especie de reciclaje de monumentos, que algunas veces se hacía incluso con el beneplácito de la población. No hay más que recordar el templo de Abidos, por ejemplo, construido por Seti I, pues fue reutilizado, incluso las inscripciones con el nombre de Seti fueron tachadas o reexcavadas por Ramsés II, su hijo, y ahí aparece en esa especie de mezcla extraña, ¿no? En el caso de la Gran Pirámide, bueno, no tenemos pruebas, es una hipótesis, como dice Manolo, no tenemos pruebas ni en un sentido ni en otro, pero hay muchas cosas que no encajan en Giza con la cronología oficial, muchas. Una de ellas que aparentemente los de después no supieron igualar a la Gran Pirámide, ¿o qué? Primero que la Gran Pirámide, y en eso están de acuerdo los que dicen que es de Keops y los que dicen que es anterior a Keops, la Gran Pirámide es un monumento único en Egipto. Es decir, no hay nada parecido, ninguna disposición interna de cámaras es ni remotamente similar, quizá con la excepción de la pirámide roja de Dashur, pero como casi excepción. Y otro de los elementos que lo hace único son los llamados canales de ventilación, que evidentemente no eran de ventilación. O sea, eso no se encuentra en ningún otro monumento y por lo tanto los egiptólogos están perdidos porque al no tener referencia de otras pirámides no saben lo que hay después, ni por qué se hicieron, ni para qué, ni nada por el estilo. Pero hay otro elemento que también juega mucho en este asunto y que sigue siendo objeto de agrias controversias, que se refiere a la Esfinge y a la erosión geológica de la Esfinge. La Esfinge tiene un grado de erosión tan alto que geólogos que la han estado estudiando en estos últimos 10 años sostienen que
solamente es explicable por la pluviometría, por fuertes lluvias sobre la Esfinge que la fueron erosionando durante años y años. El problema es que en el 2500 a.C., hace 4500 años, en la meseta de Giza era una zona desértica ya y no llovía. Tenemos que remontarnos a épocas anteriores para explicar esa erosión acuática de la Esfinge, y los geólogos hablan de 7000 años antes de Cristo, por lo menos. Eso rompe todas las cronologías. Absolutamente todas las cronologías. Egipto ¿no? No existía para los Oficiales. egiptólogos. A mí me gustaría, porque prácticamente pues es una pena y vamos a tener que remontar este programa a otro debate mucho más profundo. Manuel Delgado me indica algo, pero preguntarte sobre todo, Manuel, ¿crees tú que el gran secreto, vamos a llamarlo así, de la pirámide, y con ello quizá de esa cultura impresionante, está dentro de este pasadizo, dentro de lo que está escarbando el robot, o no? Yo creo que sí, pero también habrá muchísimas cosas más dentro de la Gran Pirámide. Es decir, si empezamos a valorar la cantidad de cámaras secretas que existen dentro de la Gran Pirámide, que han investigadores de todos los tiempos, incluso utilizando moderna tecnología, como por ejemplo la Universidad de Waseda, el doctor Yoshimura, como por ejemplo los arquitectos Dormion, el francés, como otras personas que han utilizado la microgravimetría dentro de la Gran Pirámide, están detectando dentro del monumento un montón de cámaras que darían veracidad a aquellas antiguas leyendas, a aquellas tradiciones que afirman que desde debajo de la Esfinge existiría una especie como de templo del que aparecerían unos pasadizos que irían a las 3 pirámides en una especie de ceremonias de iniciación, y que estos pasadizos recorrerían cámaras del interior de las pirámides a las que no se accede por los ramales actuales que existen. Date cuenta una cosa, la Gran Pirámide, la cámara más grande de la Gran Pirámide, la Cámara del Rey, mide 10 por 5 metros más o menos, ¿no? 50 metros cuadrados. Pues como esa cámara podría haber en toda la Gran Pirámide 10.000 por las proporciones del monumento. Es decir, estamos absolutamente perdidos. Lo que a mí me gustaría... Hay un terreno completamente desconocido, de piedra, que no se ha explorado para nada, ¿no? Absolutamente. Lo que a mí me gustaría, independientemente de que en otro programa valoremos un poco la Gran Pirámide y todas estas elucubraciones, hipótesis de trabajo, etcétera, sería un poco abandonar el tema este del robot con algo que creo que no está saliendo en los medios y que para mí es algo muy significativo, ¿no? Tengo aquí delante pues una revista en la que aparece una de las múltiples entrevistas que ha sacado el National Geographic, en la que aparecen unas afirmaciones del doctor G. Hawass, que dice una cosa, dice: estoy harto de arqueólogos aficionados que llegan y se ponen a investigar sin tener la capacidad ni la experiencia suficientes. Llevo años deseando saber lo que hay al otro lado de esta losa de piedra, pero necesitaba la colaboración de una institución seria y solvente para afrontar este proyecto. De esta frase que dice Hawass yo encuentro 4 grandes problemas y 4 cosas que no se atienen a la verdad. Primero, Rudolf Gantenbrink ofreció ya hace muchísimos años todo un equipo destinado a hacer arqueología científica. Y no lo dejaron. Porque yo lo que he visto en la televisión y todo este show que ha puesto el National Geographic me parece una verdadera vergüenza. Primero, por la cantidad de... Para mí yo creo que la arqueología y la ciencia está reñida un poquito con el show, ¿no? Yo creo además que nos han mentido absolutamente porque ya sabían perfectamente lo que iban a ver, ¿no? Por otro lado, veo una animadversión del doctor Zay Hawass que nunca podrá cambiar la historia, porque esa puerta seguirá llamándose siempre la puerta de Gantenbrink, no la puerta de Hawass. Date cuenta que cuando Gantenbrink descubre esta puerta, y Gantenbrink, después de hacerla pasar el vídeo por todos lados, no le hacen ni caso. Esto que dice Hawass, que le interesa mucho lo que hay detrás, no, de las primeras, entonces, una cosa, Manuel, las primeras informaciones que da Hawass es que le importa 2 narices porque sabe que no hay nada. Entonces, ¿qué hay de fondo? Y a Gantenbrink volvemos al principio del programa, claro, a lo que estábamos diciendo, la motivación. Persona no grata por hacer arqueología sin permiso. Por otro lado, Hawass les ofrece un robot que es capaz de torcer, cosa que no se podía hacer, y que a mí me extraña que este robot haya hecho el Canal Norte porque no podía torcer tampoco. Le ofrece una forma de hacer arqueología científica sin romper nada, porque date cuenta que el taladro que hacen ahora en la puerta de Gantenbrink ha roto uno de los pomos de cobre. O sea, la arqueología no se puede hacer así. Él ofrecía un robot que inoculaba una especie de gas, el FZKW, que este gas se cogía y con un espectrómetro sabían, por la mezcla que hacía con el aire que había detrás, si efectivamente había algo. Tenía también equipos de microgravimetría. Tenía un montón de cosas, le ha permitido. Y no se le hizo caso precisamente por un problema de protagonismo. Y yo creo que aquí la única frase que para mí es absolutamente elocuente es cuando dice Hawass que él necesitaba una institución seria y solvente. Para mí el National Geographic no es serio en este sentido, lo que sí puede ser solvente, porque aquí en todo este asunto yo lo único que veo es un montón de maletines con un montón de dólares para que la arqueología se convierta en un show, algo que por supuesto no alimenta. Duras aclaraciones y duras declaraciones también de Manuel Delgado, siempre suyas personales. Detalle solamente, Iker, para que veas la dureza del protagonismo de Hawass. Cuando estábamos en la rueda de prensa, algo que no pudo ver nadie y que solamente estábamos ahí en los medios de comunicación y nos quedamos anonadados, se levantaron 2 reporteros para hacer preguntas delicadas, entre comillas,
sobre si esto era un montaje, si esto era en directo, y a los dos les echaron. Caramba. Eso tampoco se ha salido de la Bueno, prensa. un montón de misterios que desde luego está clarísimo y nos lo va a pedir la propia audiencia que llamó esa noche a la cadena SER colapsando centralitas en Madrid y en Barcelona para ver si tratábamos el tema, y lo volveremos a hacer porque es amplísimo. Javier, la última pregunta del programa. Tardaremos mucho en saber, ¿crees tú, qué secreto hay ahí? Esa misma pregunta le formulé el jueves a Mark Lehner y él lo que dijo es que era muy elocuente al respecto. Lo que dijo es que dependía de Hawass y del show televisivo subsiguiente para la puerta segunda y para la puerta tercera. O sea, de la solvencia, ¿no? Caramba, lo que hemos llegado, la puerta de Gantenbrink, la puerta de Hawass, la puerta en definitiva del misterio egipcio, continúa cerrada o al menos con otra losa. La Gran Pirámide mantiene a buen recaudo sus secretos y aquí por lo menos hemos intentado con los mejores expertos saber algo más. Ahora os dejo con un informativo completísimo de lo que ha pasado esta semana, porque no solo de Egipto vive el hombre, ha habido muchas más cosas. Os dejamos con Carlos Barroso y Carmen Porter. El pasado martes fueron exhumados los restos del hermano de Cristóbal Colón, Diego, que permanecían enterrados en el jardín de la fábrica de cerámica de la Cartuja, en Sevilla. Los huesos serán sometidos ahora a una prueba de ADN, la primera que se realice a un miembro de la familia Colón. Los análisis a los restos de Diego en sí solo servirán para algo si se los compara con posibles pruebas a los huesos de Cristóbal Colón y a los de su hijo Hernando. Los permisos para realizar la prueba de ADN a los restos del almirante y a los de su hijo ya están solicitados al Cabildo de la Catedral de Sevilla y a los gobiernos de España y de la República Dominicana, los dos países que aseguran estar en posesión de los auténticos huesos de Cristóbal Colón. Enseguida nos lo cuentan desde Sevilla. Antes avanzamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Detectados por primera vez indicios de la existencia de agua en otros sistemas planetarios. La expedición Kraken continúa la búsqueda del calamar gigante. Nuevos descubrimientos sobre Otzi, el hombre de hielo. Un grupo de investigadores ha dado el primer paso para resolver el enigma del lugar en el que se encuentra enterrado Cristóbal Colón. El martes pasado fueron exhumados en Sevilla los restos de Diego Colón, el hermano del almirante, a los que se practicará la prueba del ADN. El resultado habrá que compararlo con los huesos españoles y dominicanos de Cristóbal y así poder saber, entre otras cosas, cuáles son los auténticos. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. ¿Dónde nació Colón y dónde está enterrado? El martes, 2 trabajadores de la fábrica de cerámica Pigman de la Cartuja, en Sevilla, abrieron la pequeña urna de zinc donde están los restos de Diego, hermano de Cristóbal Colón, y es el primer paso para descubrirlo. El Departamento de Genética de la Universidad de Granada, junto a otros laboratorios de referencia de Alemania, California y España, realizarán pruebas de ADN a estos huesos y cuando el Gobierno de la República Dominicana y el de España lo autoricen, harán lo mismo con los cadáveres que están enterrados en la Catedral de Santo Domingo y en la de Sevilla. En la capital andaluza está enterrado su hijo Hernando Colón y, según algunos historiadores, también el almirante. Otros mantienen que está en Santo Domingo. Así que comparando el ADN de estos cadáveres se despejará la incógnita y también se podrá saber si Cristóbal Colón es hijo del mallorquín príncipe de Viana, porque el Departamento de Genética de la Universidad Granadina ya le ha realizado las pruebas de ADN a ese cuerpo. Varios astrónomos italianos han descubierto la existencia de agua en la atmósfera de algunos planetas fuera del sistema solar. Esta circunstancia aumentaría la posibilidad de que pueda existir vida extraterrestre. Carmen. El equipo italiano utilizó un radiotelescopio de 32 metros para buscar emisiones Maser de agua, que son las microondas que podrían indicar la existencia de agua en la atmósfera de un planeta. Y el resultado fue sorprendente, ya que encontraron emisiones de este tipo en 3 sistemas planetarios distintos. Según los astrónomos del Instituto de Ciencia Cósmica y Planetaria de Roma, esta es la primera vez que se detectan indicios de la presencia de una molécula prebiótica en un planeta extrasolar. También declararon que si se confirma que realmente hay agua, sería un descubrimiento histórico y el primer paso en la búsqueda de señales de vida en otros planetas. Los investigadores de la expedición Kraken, que partió hace 2 semanas por aguas del Cantábrico en busca del calamar gigante, continúan sus estudios marinos. De momento el calamar no ha sido visto, pero sí algunas especies de peces bastante extrañas. Nos lo cuenta desde el barco de la expedición, aquel en el que estuvo el equipo de Milenio 3 la semana pasada, el zoólogo y director de Translobe Films, Fernando Iglesias. Pues tenemos, desde la última vez que estuvisteis el equipo en el barco, tenemos algunas novedades, algunas interesantes y algunas, por desgracia, un poco desalentadoras. Por una parte tenemos noticias nuevas del abismo, hemos metido la cámara en otra posición diferente, muy cerca del fondo, casi tocando, y con unos sacos de relleno de cebo, y hemos tenido esta misma mañana al amanecer, estamos en una de las guardias y hemos visto la llegada de un nuevo tipo de peces que son unas brótolas que hay en el fondo, un pez también pues un poco anguiliforme como son todos estos del fondo, pero de mayor tamaño. Y tenemos, por desgracia, también la noticia que dar de una de las boyas, la boya que además tenía en los discos duros registrado todos aquellos tiburones que veíamos al principio,
pues ha desaparecido. Científicos suizos han localizado la región cerebral relacionada con las experiencias extracorporales, los denominados viajes astrales. Ha sido por casualidad mientras sometían a un tratamiento a una mujer epiléptica. La mujer comenzó a describir lo que veía como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo. Los científicos sospechan que los viajes astrales están relacionados con una región que se halla en la parte derecha de la corteza cerebral, llamada circunvolución angular, la cual guarda relación con la información visual y con las sensaciones del tacto y el equilibrio. El fenómeno también ha sido explicado por algunos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, un episodio de epilepsia o migrañas. Los investigadores suizos indujeron la sensación, que duró unos segundos, 3 veces en la paciente, quien dijo haberse sentido muy ligera y haber flotado sobre la cama a una altura de 2 metros cerca del techo. Brevemente les contamos también otras noticias de interés. Investigadores italianos desvelan el menú de la última cena de Ötzi, el hombre de hace 5.000 años que fue hallado en los Alpes en 1991. El equipo de la Universidad de Camerino de Italia analizó los contenidos de su intestino grueso y delgado y hallaron pequeñas piezas de músculo de un venado rojo, así como residuos de granos. También encontraron polen, lo que sugiere que Ötzi pasó tiempo en un bosque antes de morir. Los científicos han asegurado que no murió en un ritual, sino que falleció a causa de la flecha que se le clavó en el omoplato de su hombro izquierdo, por lo que podría haber sido víctima de la rivalidad de otros cazadores de animales. Y la Tierra podría tener una segunda luna. Un aficionado en astronomía fue el que halló lo que podría ser una nueva luna para la Tierra. Los astrónomos en un principio especularon que podría tratarse de un pedazo de roca atraída por la gravedad de la Tierra o también chatarra de un cohete proveniente del espacio. Pero tras observarlo minuciosamente se dieron cuenta de que su posición no concuerda con ningún trozo de chatarra conocido hasta el momento. Si se descarta la posibilidad de que se trate de chatarra espacial y efectivamente es un cuerpo celeste, el J002E2 se convertiría en el tercer satélite natural de la Tierra. Es todo por esta semana. Las noticias de Milenio 3 regresan como siempre en 7 días. Y nuestra particular sintonía de despedida, avanzando hacia la recta final de este Milenio 3. Los mails, Carmen Porter, que tienen que ser enviados, ¿a dónde? A milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hasta allí nos ha escrito Miguel Ángel Tenorio, que nos dice si podríamos hablar en algún programa sobre los dogones. Bueno, un gran misterio, los dogones de Mali y sus conocimientos astronómicos. Por supuesto que haremos un programa íntegro sobre ese gran misterio. Un tema que sé que a ti te gusta y que nos pide Javier Valero, y que es el caso Villares, nada más y nada menos, y su relación con JJ Benítez. Bueno, JJ Benítez, maestro Benítez y amigo, que estuvo hace un par de semanas, la primera vez que hablaba después de su delicada operación, de la que ya está totalmente recuperado. Hablaremos de este caso, que os puedo decir que nos toca bastante así como de cerca. Jaime Racero Valles nos dice si podríamos repetir el nombre, el título de los libros del 11 de septiembre que dimos en aquel programa. Pues sí, tuvimos además, los tuvimos aquí a Luis Rojas Marcos, ese Más allá del 11 de septiembre de Espasa-Calpe y por supuesto mi Dios favorito de Juanjo Benítez. Fueron los libros de los que hablamos hace 2 semanas. Que paséis una muy feliz semana.